El aire se volvió veneno. La niebla descendió desde el Illimani. No era agua, era un sudario químico. Se escuchaban gritos en las calles de El Alto, ahogados, desesperados, mientras la ciudadela de ladrillo visto se convertía en una trampa. Las cabinas del teleférico mixto, el orgullo de la nación, se balanceaban vacías en la oscuridad creciente y luego caían, una por una, como frutas podridas, estrellándose contra los techos de la urbe. Desde la estación de control del proyecto Illimani, la última transmisión fue solo estática y una palabra rota. Imposible. Colapso total. La ciudad más alta del mundo, construida durante siglos para tocar el cielo, estaba siendo estrangulada por él. ¿Cómo pudo el mayor triunfo de ingeniería de Bolivia, la solución final a su geografía, convertirse en su tumba? Bienvenidos a Archivo Crepúsculo, año 2035. La Paz, Bolivia. Más que una ciudad, era un testamento. Un milagro de resiliencia humana colgado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Durante generaciones, sus habitantes, los paceños, habían adaptado sus pulmones y su cultura a la hipoxia, al soroche, al desafío perpetuo de vivir donde el oxígeno es un lujo. Era una metrópoli vibrante, un caos ordenado de tradiciones aymaras y rascacielos corporativos, conectados por la red de transporte por cable más extensa y alta del planeta. Pero en 2035, La Paz ya no solo sobrevivía, prosperaba. La razón de este auge tenía un nombre: Proyecto Illimani. Era la obra de ingeniería más ambiciosa de la historia sudamericana. Una serie de gigantescas torres de ionización atmosférica y reactores de enriquecimiento de oxígeno, anclados en las faldas heladas del monte Illimani y en puntos estratégicos de El Alto. Su propósito era audaz: domesticar la atmósfera. El proyecto Illimani aumentaba artificialmente la presión parcial de oxígeno en la cuenca de La Paz, creando una burbuja de aire más denso y respirable. El éxito fue inmediato. El turismo se disparó. Las inversiones extranjeras, antes reacias por los problemas de salud de sus ejecutivos, inundaron la ciudad. La Paz se estaba convirtiendo en la Ginebra de los Andes, un centro neurálgico de finanzas y tecnología. El soroche, el antiguo mal de altura, se había convertido en un mal recuerdo, una anécdota para turistas. La ciudad había vencido a su única debilidad. Había conquistado el aire. La mañana del 14 de mayo de 2035 comenzó como cualquier otra. El cielo era de un azul cobalto imposible, como solo se ve en el altiplano. Los cholets de El Alto brillaban con colores psicodélicos bajo el sol potente, y en la zona sur, los ejecutivos tomaban café en terrazas que ya no requerían aclimatación. A las 09:17 de la mañana se produjo el primer indicio. No fue un terremoto, no fue una explosión, fue un sabor, un leve, casi imperceptible, sabor metálico en el aire, como morder papel de aluminio. En el Hospital Obrero, a las 09:30, un hombre de mediana edad colapsó en la sala de espera. Causa: hipoxia severa. Extraño, pero no imposible. A las 09:45 llegaron 3 más. A las 10:00 eran 20. Los médicos estaban desconcertados. Los pacientes jadeaban, sus labios se tornaban azules, pero sus análisis de sangre mostraban algo que no tenía sentido. No era soroche común. Sus cuerpos no solo estaban privados de oxígeno, parecían estarlo rechazando. El incidente incitante real ocurrió a las 10:15 en la línea morada del teleférico. Una cabina que descendía desde El Alto se detuvo abruptamente. Los pasajeros adentro, según los informes de las cámaras de seguridad recuperadas posteriormente, comenzaron a mirar a su alrededor con pánico. Un hombre se golpeaba el pecho, incapaz de respirar. Otra mujer comenzó a reírse histéricamente antes de desplomarse. El aire dentro de la cabina se había vuelto irrespirable. El incidente, inicialmente clasificado como un fallo mecánico, fue la primera señal de que el aire de La Paz se había roto. El mal de altura había regresado, pero esta vez no era una condición natural. Era un depredador. El gobierno tardó horas cruciales en reaccionar. La primera respuesta oficial fue una negación predecible. Se culpó a una inversión térmica inusual, a una nube de contaminación proveniente de las minas de Oruro, incluso a un episodio de histeria colectiva.
se instó a la población a permanecer en calma y a respirar con normalidad. Pero era imposible respirar con normalidad. En el Alto, la zona más vulnerable por su altitud, los casos se contaban por miles. El mal de altura, como lo bautizó un periodista en la última emisión de radio local, no era una simple falta de oxígeno. Era algo nuevo. Los informes de los hospitales de campaña, montados apresuradamente en la Plaza Murillo, eran aterradores. Los síntomas progresaban en 3 etapas. Primero, la hipoxia clásica, mareos, fatiga, labios azules. Segundo, una fase neurológica, confusión extrema, desorientación espacial y, lo más alarmante, una paranoia aguda. Los pacientes se volvían agresivos, desconfiando de los médicos, de sus propias familias. La tercera etapa era la alucinación. Las víctimas, en sus momentos finales, murmuraban sobre sombras en las montañas o el Illimani observándolos. Veían rostros en la niebla que comenzaba a formarse. La ciudad estaba enloqueciendo mientras se asfixiaba. La infraestructura comenzó a fallar, no por el desastre en sí, sino porque los operadores de la red eléctrica, de las plantas de agua y de los servicios de emergencia estaban sucumbiendo al mal. Un equipo de científicos e ingenieros del proyecto Illimani se atrincheró en el laboratorio central de Cotacota. Estaban en pánico. Todos los indicadores del sistema estaban en verde. Las torres reportaban una producción de oxígeno estable, incluso por encima de los objetivos. Los sensores en toda la ciudad mostraban niveles de O2 normales. Pero los cuerpos en las calles contaban una historia diferente. La tecnología decía que todo estaba bien. La realidad decía que todos se estaban muriendo. Fue una joven ingeniera química, la doctora Ana Salcedo, quien descubrió la verdad. No estaba en los sensores de oxígeno, estaba en los filtros de partículas. El sistema no estaba fallando, estaba funcionando demasiado bien. Un pico de energía no registrado, causado por una tormenta solar días antes, había sobrecargado los reactores de ionización. No estaban simplemente enriqueciendo el aire, estaban creando un subproducto. El sistema estaba rompiendo las moléculas de O3, el ozono, y en una reacción en cadena imprevista, las estaba recombinando en un compuesto peróxido inestable, un gas pesado, invisible y sin olor al principio, que se comportaba como un neurotoxino. No desplazaba al oxígeno. Engañaba al cuerpo. Se unía a la hemoglobina de forma más eficaz que el O2, pero no proporcionaba nada. Asfixiaba a nivel celular y, como efecto secundario, freía las sinapsis del lóbulo temporal, induciendo la paranoia y las alucinaciones. El mal de altura era un veneno de diseño, creado por la propia salvación de la ciudad. El gobierno, al recibir la noticia, se enfrentó a un horror paralizante. El veneno era más denso que el aire. Se estaba acumulando primero en las zonas bajas de la cuenca, pero también se estaba generando en las torres más altas de El Alto. La paz estaba atrapada entre 2 frentes del mismo veneno. La única solución era apagar el proyecto Illimani. Pero había un problema. El sistema había sido diseñado para ser infalible, sin un interruptor de apagado centralizado. Era una red descentralizada. Para apagarlo, había que hacerlo manualmente. Aquí es donde se produce el falso clímax de nuestra crónica. La esperanza, breve y desesperada. La única forma de iniciar un apagado en cascada era desde la estación de control maestra, ubicada en el antiguo observatorio de Chacaltaya, a 5.240 metros de altura, un lugar abandonado por los humanos, pero que ahora albergaba el cerebro automatizado del proyecto. Se formó un equipo de voluntarios, el Equipo Cóndor, 3 ingenieros militares y la propia doctora Salcedo, la única que entendía la química del desastre. Su viaje fue una odisea dantesca. Tuvieron que subir por carreteras atascadas de vehículos abandonados, usando tanques de oxígeno pesado. El aire exterior era veneno puro. A través de sus máscaras veían la ciudad bajo ellos. La paz ya no brillaba. Estaba envuelta en una bruma enfermiza, de un tinte amarillento. Los incendios comenzaban a brotar en El Alto, no por explosiones, sino por personas que, en su delirio paranoico, quemaban sus propias casas creyendo que estaban infectadas. El equipo Cóndor llegó a Chacaltaya. La estación era un monolito de acero zumbando contra el viento helado. Dentro, las computadoras parpadeaban con normalidad. Salcedo y los ingenieros
Corrieron a la consola de control principal. Encontraron el protocolo de apagado de emergencia. Era un proceso manual que requería que 2 ingenieros giraran llaves físicas en terminales separadas mientras Salcedo introducía los códigos de anulación. Parecía funcionar. El zumbido del reactor principal comenzó a disminuir. Durante 10 minutos hubo esperanza. Los sensores remotos de Salcedo mostraron una caída en la producción del peróxido. Lo habían logrado. Empezaron a comunicarse por radio con el cuartel general, también moribundo, en el centro. Lo logramos. Chacaltaya está abajo. Repito, el reactor está... La transmisión se cortó. Una alarma ensordecedora llenó la sala de control. Una luz roja parpadeaba. Contención del núcleo. Falla crítica. Habían caído en la trampa final de la máquina. El sistema, al detectar un apagado manual no autorizado, había interpretado la acción como un fallo catastrófico. Para protegerse, había desviado toda su energía a los escudos de contención del núcleo de ionización. Pero el núcleo, ya inestable por la tormenta solar, no pudo soportar el repentino aumento de energía. El reactor no se estaba apagando. Se estaba sobrecargando. La doctora Salcedo miró la telemetría, con el rostro pálido. El apagado había fallado. El reactor ahora estaba en una espiral de retroalimentación imparable. El veneno no solo no se detendría, sino que el núcleo se iba a fundir. El plan de evacuación, que apenas comenzaba a organizarse en la zona sur, era inútil. El tiempo se había agotado. El equipo Cóndor, en su intento de salvar la ciudad, solo había acelerado su sentencia. ¿Qué llegaría primero? ¿La asfixia total por el veneno o la detonación del reactor que borraría el altiplano del mapa? El acto final de la paz no fue una batalla. Fue una rendición. Abajo, en la ciudad, el mal de altura alcanzó su punto álgido. La bruma amarillenta, ahora visible y densa, descendía por las laderas como una marea lenta. Se deslizaba por la avenida Camacho, llenaba el atrio de la Basílica de San Francisco y se acumulaba en los barrios bajos de la zona sur. La paranoia se convirtió en un delirio colectivo. Ya no había individuos, solo miedo. Las redes sociales, antes de caer, se llenaron de imágenes incoherentes. Gente saltando de edificios para escapar de las sombras, pequeños grupos armados disparando a las cabinas del teleférico, creyendo que eran ojos del Illimani. La autoridad colapsó. La única ruta de escape viable, la sinuosa carretera de la muerte, hacia los Yungas, un descenso de 3.000 metros hacia la selva, se convirtió en una tumba. Miles de vehículos se precipitaron al vacío, no por accidentes, sino porque los conductores, enloquecidos, aceleraban hacia el abismo. En la estación de Chacaltaya, el equipo Cóndor enfrentó su última decisión. La fusión del núcleo era inminente. Tardaría unos 20 minutos. El ingeniero jefe, un hombre llamado Rojas, tomó una decisión. No podían detener la fusión, pero podían cambiar cómo fallaba. Había un protocolo final, uno nunca probado, una ventilación de plasma de emergencia. No detendría la explosión, pero la dirigiría. En lugar de una explosión omnidireccional que aniquilaría la región, podrían forzarla a ventilarse hacia arriba, hacia el espacio. El costo era que la ventilación liberaría un pulso electromagnético, EMP, de una magnitud impensable. Freiría toda la electrónica en un radio de 500 kilómetros. Salcedo protestó. Eso mataría todos los sistemas de soporte vital, todas las comunicaciones, todos los transportes. Sumiría a la ciudad en una oscuridad total. «Doctora», dijo Rojas, mientras se dirigía a la palanca de ventilación, «la ciudad ya está muerta. Solo estamos decidiendo cómo enterrarla». A las 16:47, el equipo Cóndor activó la ventilación. En la cima de Chacaltaya, el reactor detonó. No fue una explosión de fuego, sino de luz. Un pilar de plasma azul-blanco puro se disparó hacia el cielo, visible desde el espacio. El pulso electromagnético se expandió a la velocidad de la luz. En La Paz, el efecto fue instantáneo. Todas las luces de la ciudad parpadearon y murieron. Los pocos autos que aún funcionaban se detuvieron. Las radios enmudecieron. El mundo electrónico de La Paz fue borrado en un milisegundo. Las cabinas del teleférico, ahora sin energía, se soltaron de sus cables y cayeron en una lluvia de metal y vidrio. La ciudad quedó en silencio. Un silencio absoluto, oscuro y frío. El EMP,
Como un efecto secundario irónico, neutralizó la carga iónica del veneno de peróxido en el aire, haciéndolo inerte. Pero fue demasiado tarde. La población, ya privada de oxígeno durante horas y sumida en la locura, no pudo ser salvada. La oscuridad total y el frío paralizante de la noche andina hicieron el resto. El amanecer del 15 de mayo de 2035 reveló un espectáculo fantasmal. La paz estaba intacta. Los edificios seguían en pie, pero no había movimiento, no había luz, no había sonido. Era una ciudad congelada en el tiempo, una metrópoli de 4 millones de habitantes, convertida en un mausoleo a 3.600 metros de altura. El equipo Cóndor nunca regresó. Sus cuerpos, momificados por el frío y el aire seco, permanecen en la estación de Chacaltaya, guardianes de la máquina que mataron. Hoy, La Paz es una zona de exclusión. El gobierno boliviano, reubicado en Santa Cruz, prohíbe la entrada. El aire es respirable de nuevo, pero la ciudad está muerta. Los cholets de El Alto han perdido su color, sus fachadas descoloridas por el sol implacable. Las cabinas del teleférico cuelgan como arañas muertas de sus cables. El mal de altura se ha ido, pero la ciudad que desafió al cielo se ha convertido en un archivo permanente de las consecuencias de la ambición. Un recordatorio de que cuando la humanidad intenta reescribir las reglas de la naturaleza, a veces la naturaleza simplemente cierra el libro. ¿Qué ciudad debería ser nuestro próximo objetivo? Dínoslo en los comentarios. Suscríbete y únete a nosotros mientras abrimos el siguiente Archivo Crepúsculo.